Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a su canal de Teología Bajo Juicio. Este lugar nace con el deseo que podamos juntos analizar las doctrinas que hemos recibido, que hemos abrazado y pasarlas por el filtro que es la palabra de Dios. Si estas están ancladas, si su base está fundamentada firmemente, sin contradecir la Escritura, que está fundamentada en la palabra de Dios, y de esta manera nosotros podemos estar seguros de que lo que hemos abrazado pues realmente se encuentra en la Escritura, no contradice lo que la Escritura afirma y sobre todo, hermanos, yo creo que un sistema teológico que está superpuesto a la Escritura muchas veces afecta nuestra vida de iglesia, nuestra vida individual, nuestra concepción de lo que como iglesia hemos sido llamados a hacer. Digo esto, hermanos, como introducción, porque creo importante que revisemos, sopesemos toda la doctrina. Si la doctrina contradice abiertamente la Escritura, es necesario que echemos un ojo. Hermanos, tenemos diferentes versiones a nuestra mano. Podemos echar mano de eso. Podemos leer la Biblia en diferentes versiones y de esa manera poder tener un panorama mucho más amplio de las ideas que los autores de la Biblia trataron de comunicar a sus receptores, pero también a nosotros, ¿no? Qué verdades yacen dentro de la Escritura. Y hermanos, no es Dios no nos ha llamado a leer un libro y decodificarlo, ¿no? Lastimosamente se ha vuelto difícil hoy en día entender algunas verdades tan básicas de la Escritura porque se ha hecho muy complejo el quehacer teológico. Las doctrinas que hemos recibido, las doctrinas que hemos abrazado, los sistemas teológicos son muy amplios. Terminológicamente hablando, sistemáticamente hablando, se ha hecho de la Biblia un libro que, la Biblia no se puede entender por sí sola. Necesitamos un magisterio y caemos en el error del católico romano. Nuestro magisterio es el quien nos enseña cómo interpretar la Biblia. Sí, sin embargo, si el magisterio que nosotros decimos tener como protestantes se ha convertido en un tipo de enseñanza filosófica con terminologías interminables, hermanos, yo creo que no es. O sea, a lo mejor el magisterio lo que va a tratar de hacer es explicar algunos pasajes que por el contexto cultural, histórico, sean difíciles y de alguna manera ellos nos facilitan ese entendimiento, ¿no? Pero no nos va a venir a dogmatizar una enseñanza y nos va a imponer ciertas verdades no bíblicas y que cuidado si contradices eso porque estás siendo un hereje. No, el magisterio, aparte de ser pastoral, debería de enseñar esas áreas más básicas de la hermenéutica. ¿Qué es lo que el autor quiso decir? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Y respetar el mensaje inmediato, pero también el aplicativo, ¿no? ¿Qué noticia a nosotros? Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque los sistemas teológicos se han hecho muy complejos hoy en día. O sea, ha venido cargando un bagaje filosófico de larga data. Entonces, por supuesto que ahora si alguien quiere conocer qué es la inerrancia, qué es la unión hipostática, qué es esto, lo otro, usted tiene que leer muchísimo para llegar a entender cosas que en la Biblia no están expresadas de la manera en que el desarrollo teológico lo ha hecho. Así que es muy importante que no importa cuántas páginas tenga un tomo de teología sistemática, pero si contradice abiertamente lo que la Escritura enseña, ojo, tenemos que poner cuidado. Ahora, este video que voy a hacer ahora voy a tratar de hablar acerca del tema de la depravación total. Creo que es un tema que muchos podrían considerar básico, pero viene siendo el bastión, aparte de la elección, viene siendo el bastión de las doctrinas de la gracia o de las doctrinas del calvinismo. En ella se fundamenta la necesidad entonces de que hayan elegidos. Si hay depravados, y ya vamos a ir entrando en materia, pero si hay depravados totales, hay algunos teólogos calvinistas que consideran extremistas, ¿no? Pero yo creo que son los más consistentes con su sistema, que han hablado sobre la depravación absoluta. Creo que, ¿cómo se llama este señor? Loraine Boebner creo que era uno, no estoy seguro, pero hay unos teólogos, como digo, que son considerados extremistas, a los cuales desarrollaron en el apartado de la depravación total, cambiándole el nombre, como suelen hacer, dicho sea de paso, muchos calvinistas o teólogos calvinistas, cambiándole el nombre porque el nombre no se ajusta a lo que la
eh, la, la frase enseña, ¿no? O más bien, o lo que en este caso, la depravación total enseña, ¿sí? Y por eso se ven en la necesidad de cambiarle el nombre. Por ejemplo, R.C. Sproul no le llama depravación total, él dice que es mejor llamarle depravación radical o corrupción radical, algo así. Ustedes lo pueden ver, leer en el libro de Escogidos por Dios, que está en español y es un libro que yo hace mucho tiempo me lo leí. Pero se, se entiende, ¿no? Se entiende, y quiero que esto quede muy claro, que la depravación total es el bastión, o sea, es la enseñanza y es, como les digo, aparenta ser la más básica de todas, pero hermanos, es una de las más complejas, ¿sí? Porque involucra lo que es la caída, el origen, el pecado original, dicho sea de paso, desde la cosmovisión agustiniana, que esto últimamente ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Si uno dice pecado original agustiniano, ya ellos, o bueno, los calvinistas entienden que uno está denigrando o atacando o denostando su doctrina, cuando no es así. De hecho, eh, Luis Berkhoff, Herman Bavinck y grandes teólogos, incluso Calvino, están de acuerdo que la doctrina del pecado original nace con Agustín. O sea, no estoy citando a Gerald Bray, no estoy citando a Ken Wilson, no estoy citando a otros hombres que son eruditos, ¿no? En el tema de Agustín, que lo han estudiado. No, 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 estamos hablando de teólogos calvinistas, reformados. Archibald Alexander Hodge, en bosquejos o esquemas de teología. También, o sea, todos estos calvinistas entienden y están de acuerdo que la doctrina del pecado original inicia con Agustín. Entonces, el tema de la depravación total, y vean esto, hermanos, se ha expandido tanto en cuanto a al bagaje filosófico que conlleva, que por supuesto hay que dedicar mucho tiempo para poder entenderlo a perfección, no hacer una caricatura y poder explicarlo bien. Y ya voy a entrar en materia, ¿no? Pero digo esto, hermanos, también porque en los videos anteriores que hice, algunos comentarios, bueno, son muchos comentarios y son muy comunes de verlo, son muy comunes de ver ese tipo de comentarios, no solo en mi video, de hecho mis videos son muy pocos, ¿no? Pero en los videos de otros hermanos que no son calvinistas, es muy común ver personas comentando, no, 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 es que no pueden entender, ustedes dicen eso porque no entienden el calvinismo. Y da cierta gracia, ¿no? Porque la mayoría de personas que son eh, fuertes exponentes de una doctrina más bíblica y que han salido del calvinismo, ellos afirman haber salido del calvinismo precisamente porque entendieron de tal manera el calvinismo que llegaron a las consecuencias lógicas, a las consecuencias finales que cada doctrina enseña. Y en el mío no es en mi caso no es la excepción. Cuando llegas a entender perfectamente el determinismo que yo llego a considerar fatalista y que trae efectos nocivos a la vida de aquellos que realmente entienden qué es el calvinismo, no les, y aparte de eso, ¿no? Que ven a la luz de la escritura contradicciones tan flagrantes que da temor, ¿no? Da terror. En algún momento yo estuve en esa situación de o elegir la ser consistente con la Biblia o ir en contra de la Biblia. Y ojo, hermanos, porque hay hermanos que son estudiosos, ¿no? De hecho, R.C. Sproul, un hombre muy respetado entre los círculos académicos y dentro del mundo calvinista también, que abiertamente en su libro Escogidos por Dios tiene multitud de contradicciones con la escritura, cosa que ellos todo el tiempo están diciendo. El calvinista, mire hermano, siempre va a estar diciendo que no es una contradicción, que es una paradoja. Si usted escucha cada vez, y le motivo, cada vez que usted escuche el término paradoja, es porque está contradiciendo abiertamente la escritura. Es porque no está considerando el texto de prueba de, por ejemplo, Juan 6:44, no está considerando el contexto inmediato, sino que de ese versículo se ha hecho una doctrina que abiertamente contradice el resto de la escritura, que es más fácil de entender. O sea, cuando usted va a los pasajes donde todo el tiempo el Señor Jesús está llamando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y usted solo lee el versículo 44 del capítulo 6 de Juan, es evidente
que usted va a contradecir la Escritura. Porque el capítulo 6 de Juan tiene un contexto, el versículo 44 se debe a ese contexto, pero si usted lo lee, usted va ya con la lente calvinista, va a entender que efectivamente Dios es el que arrastra a las personas a creer. O sea, las obliga, porque ellos hacen énfasis en esa palabra, que si el Padre no los atrae, o sea, los que el Padre trae, esa palabra tiene una fuerza de arrastre, prácticamente de obligación. Y cuando no se está hablando de la salvación, estrictamente, no se está hablando de tener fe, estrictamente, sino más bien que el calvinista viene, agarra el versículo 6:44 y dice, ¿cómo no? Aquí se está hablando de eso y hace de eso la doctrina. Así que el tema que se ve a menudo, ¿no? En los videos, en los comentarios que hacen en YouTube y en cualquier otra plataforma, es que no se entiende la doctrina calvinista. No, es un misterio. Y como dice Néstor Díaz, se nace o se hace calvinista. Y él dice que Dios te hace calvinista. O sea, prácticamente es otro tipo de conversión, otro tipo de elección incondicional, perdón, otro tipo de predestinación, ¿no? Dios predestina a algunos a hacerse calvinistas. Que bueno, siendo consistentes con el sistema calvinista, podría ser, ¿no? Porque según ellos, Dios tiene un decreto eterno donde en sus papeles Él elaboró todo lo que iba a acontecer. Todo, absolutamente todo. Hermano, oiga bien estas palabras. Dios, según la doctrina calvinista e incluso algunos reformados, no fuera del calvinismo, pero dicen abiertamente en sus confesiones de fe que Dios hace todas las cosas en un decreto eterno antes de la fundación del mundo. Efesios 1:11, ¿verdad? No está hablando de un plan que Dios lleva a cabo y que en ese plan Dios hará lo necesario para llevar a cabo su plan, sin pasar por alto sus atributos, ¿no? Sus leyes mismas que son moralmente buenas. Dios no va a hacer algo que contradiga su ser, como el voluntarismo de Juan Duns Scott. No, Dios va a ir de acuerdo, ¿sí? Pero nadie se va a poder oponer. Dios va a cumplir sus planes, pero no a través de una injusticia. Y eso debe de quedar claro. Así que el calvinista hace del decreto de Dios, desde antes de la fundación del mundo, un Dios que lo elabora y hace todas las cosas. ¿Por qué digo esto, hermanos? Y se lo voy a compartir acá en la pantalla para que lo puedan ver. El tema de la depravación total es un tema muy álgido, ¿sí? Muy espinoso. Porque, como dice R.C. Sproul en su libro Escogidos por Dios, él abiertamente, ¿no? Hace declaraciones de que nosotros, de alguna manera, estamos queriendo luchar contra Dios, diciéndole, ¿por qué haces tú esto? ¿Por qué haces tú lo otro? Y realmente no es lo que R.C. Sproul está acá definiendo, ¿no? Porque, bueno, quiero que veamos esto. Denme un segundito. Quiero que vayamos aquí. Aquí está. Es muy álgida la doctrina del pecado original, la doctrina de la depravación total, ¿sí? Es muy álgida porque entendemos que hay un decreto eterno donde Dios hace todas las cosas, donde Él hizo absolutamente todo, no lo que podría acontecer o lo que podría pasar en diversas circunstancias, como lo enseña el molinismo. No. El calvinismo enseña precisamente que todo lo que acontece y acontecerá y ha acontecido es por el solo deseo de la voluntad libre e inmutable de Dios. Y yo quiero que usted siempre lo tenga a la mano. Cada vez que usted se acerque a las doctrinas del tulip, tenga a la mano, por favor, el capítulo 3 de la Confesión de Westminster. Es este, perdón. Capítulo Confesión de Westminster. Es este. ¿Por qué es importante tener siempre presente esto? Considerando que el calvinista hace a un Dios antes de la fundación del mundo, haciendo un decreto en el cual todas las cosas suceden. Y ojo, porque no lo hace previendo. Él no dice, en tal momento fulanito de tal va a hacer tal cosa. Pues lo voy a escribir en mi decreto. No. Lo que acontece en la creación y en esta esfera del espacio-tiempo y la materia
es lo que Dios ha decidido que acontezca. Ojo, Dios ha decidido que acontezca todas y cada una de las cosas que suceden en el día a día. Todas. Porque ellos se han creado una doctrina en donde Dios ha hecho un guión y luego echa a andar la película. Así que leamos el capítulo 3 del Decreto Eterno de Dios, según la Confesión de Fe de Westminster. Dice, Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece. Yo le pregunto lo primero, ¿a dónde dice eso la Biblia? La Biblia tiene pasajes donde dice que Él hace todas las cosas conforme el afecto de su voluntad. En los profetas dice que Él anuncia las cosas desde antes de que ocurran. Ahí no está hablando de que Él hace un decreto para que pasen tal cual. No, ahí simplemente nos deja ver que hay un Dios que tiene un atributo llamado presciencia. Y que según ese atributo Él conoce todas las cosas. Como dice el salmista, tú conoces todo. E incluso sabes lo que voy a decir antes de que una palabra salga de mi boca. ¿Sí? Él anuncia las cosas que han de acontecer mucho antes de que acontezca. O sea, porque Él conoce todo. Pero el calvinista dice, no, es por el decreto. Es por el decreto eterno. Sí. Y no hay pasaje en la Biblia, de nuevo, que diga explícitamente que Dios, desde la eternidad y su santísimo consejo de su propia inmutablemente, hace todo lo que acontece. Eso es lo primero. Quiero que tengan en cuenta eso, porque no hay un pasaje que esté afirmando esas cosas. ¿Dios hace venir calamidad? Sí, como un juicio, por supuesto. Cuando Él ha tenido misericordia de un pueblo y el pueblo no quiere obedecer, incluso Faraón, ¿no? Faraón se endurecía antes de la sexta plaga. Pero como Dios sabía que se iba a endurecer, ¿qué le dice a Moisés? Sé que no los dejará ir, pero yo endureceré su corazón. O sea, Dios no dice yo lo voy a endurecer desde el principio y eso va a hacer que Él no los deje ir para que yo lo condene. No, no. O sea, está claro que el Señor sabía que Faraón no iba a querer. Era un hombre contumaz. ¿Sí? Y le dice a Moisés, ve, porque yo sé que Él no lo va a dejar ir, pero ve y yo lo endureceré. Y vemos que Dios lo empieza a endurecer después de la sexta plaga. Así que después de cada acto de presencia de Dios en la vida del hombre y el hombre se niega rotundamente, hay un acto de justicia de Dios, lo cual es perfectamente consistente con ese Dios que habla, que manda, que llama al arrepentimiento, pero que también castiga, ¿sí? Como le dice al pueblo de Israel, ustedes van a entrar a una tierra de los cananeos, la tierra prometida, y esos pueblos, su maldad ha llegado muy lejos. Pero ¿qué sucede? ¿A ustedes lo voy a premiar siempre? No, el día que ustedes hagan lo mismo que ellos, tengan por seguro que también sobre ustedes haré venir todas y cada una de las plagas que hice llegar a los egipcios. Hermanos, o sea, Dios conoce todas las cosas. Dios es un Dios que da juicio. Dios es un Dios que da misericordia a todos. Como dice Romanos 11, o creo que es Romanos 12, que encerró a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. Y hace un llamado general a todos al arrepentimiento porque Él no hace excepción de personas. ¿Sí? Ahora, de nuevo, lea el pasaje una vez más. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente lo que acontece. ¿No es suficiente? Bueno, vámonos a los cánones de Dordrecht. Artículo 1, que de por sí empieza mal también. Dice, puesto que todos los hombres han pecado en Adán. La Biblia en ningún lugar dice que hemos pecado en Adán, o como dice, ¿cómo se llama este señor? Agustín de Hipona, que estábamos en Adán, o que él tiene una expresión, se me ha escapado ahorita, pero como semilla estábamos en Adán, ¿sí? Cuando pecó Adán, nosotros estábamos pecando con él. ¿Cómo? Nadie sabe, solo Agustín. ¿Por qué? Bueno, la Biblia contradice eso, ¿no? Que el hijo no será castigado por el pecado de sus padres. Claro, o sea, son enseñanzas clarísimas.
Pero viene Agustín y dice, no, sí, en Adán pecamos todos. Pero ¿qué pasó con Agustín? Bueno, estaba leyendo mal, interpreta mal Romanos 5:12 y de ahí sale esa enseñanza de que en Adán todos estábamos. Y bueno, aparte de un lenguaje judicial, perdón, que también se le impone al texto de Romanos, el cual no lo tiene, pero se le impone con el fin de que se vea esa imputación que tampoco está, de un pecado atribuido a la raza humana que tampoco está. No está. Pero bueno, empieza mal, ¿no? El artículo primero de los cánones de Dort dice pues que todos los hombres han pecado en Adán. No es bíblico, no está en la Biblia. En toda la Biblia no se menciona que a nosotros se nos imputó o que estábamos en los lomos de Adán o que estábamos de alguna manera que nadie sabe biológicamente no se sabe el traducionismo, nuestra alma estaba en Adán y luego no se sabe. Pero de nuevo, muchos dicen, no, ustedes no pueden entender las doctrinas del calvinismo. ¿Cómo quieren que se entienda algo que tiene tantas contradicciones? Es una doctrina, oigan bien, es un cúmulo de doctrinas con base en la especulación, no en la Biblia. De nuevo, o sea, si ustedes ven, empiezan a agarrar una sarta de textos y hacen de esos textos la Biblia, esos textos los sacan de su contexto y ahora hay que ir explicando cada uno de esos textos, que es cansado, pero hay que ir sacando uno, para hacer ver que no están en su contexto. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Y no lo vamos a hacer todos, obviamente, porque necesitan una explicación dentro de su contexto. Pero claro, es fácil agarrar una sarta de textos de prueba, una sarta de versículos y convertirlos en textos de prueba de una doctrina. Entonces, bueno, inicia mal, ¿no? Pero lo que yo quiero que vean es la inconsistencia, ¿sí? Los cánones de Dort empiezan con algo que no es bíblico, que la Biblia no lo dice en ningún lugar. Pues que todos los hombres han pecado en Adán y se han hecho reos de maldición y muerte eterna. Y mezclan la verdad con la mentira. O sea, la verdad con la especulación. Y ese es el problema. Por eso muchos hermanos calvinistas que leen de corrido, sin cuestionar, sin siquiera prestar atención a lo que están leyendo, como la Confesión de Fe de Westminster, donde hay una contradicción flagrante, hablando del decreto eterno y después dice que él hace todas las cosas sin ser el autor del pecado. ¿Cómo es eso posible? Si hace todas las cosas, es evidente que también es el autor del pecado, pero allí hay un choque cognitivo, porque la Biblia nos dice que Dios no es el autor del pecado, que no tienta, ni hace caer, ni hace pecar a las personas. Entonces, claro, yo no puedo estar afirmando como calvinista que Dios hace todas las cosas, incluyendo el pecado. No, eso no. Cuidado, eso yo no lo puedo aceptar. Claro, porque la Biblia es tan clara en ese sentido que te está diciendo que Dios no es el autor, ni hace tentar a los demás, ni hace tentar a las personas, ni tienta a nadie. Entonces, cuidado, la lectura debe ser natural, pero comprensible. Entonces, vean acá, de nuevo, se han hecho reos de maldición. Hay una maldición. Si usted lee Génesis 3, usted se va a dar cuenta que en el pecado de Adán se maldice la tierra por causa del pecado de Adán. El dolor en el parto es más fuerte, aumentará sus dolores por causa del pecado de Adán. Serán expulsados del Edén, del paraíso, por causa del pecado de Adán. Producirás tus cosechas y con el sudor de tu frente trabajarás, causa del pecado de Adán. Y maldice a la serpiente, ¿no? Por haber hecho caer a Eva. Pero en ninguno de esos pasajes se nos habla de que Dios efectivamente estaba inculpando a la descendencia de Adán. En ningún lugar. En ninguno. Y yo estaba leyendo hace poquito esta de esquemas de teología de Archibald Alexander Hodge, y había visto algo que me llamó la atención, porque él describe qué es el pecado original, ¿no? Pero me llama la atención de que en ese pecado original que comete Adán, ¿cuáles son las consecuencias de ese pecado? Y Archibald Alexander Hodge comentaba 4 cosas de las cuales ninguna es bíblica.
O sea, podrá tener un lenguaje tradicionalmente cristiano, o sea, al cual nosotros estamos ciertamente, ¿cómo se podría decir? Familiarizados, ¿no? Sin embargo, es fácil de ver que no es lo que la Biblia estaba enseñando en Génesis 6. Aquí lo tengo ya. Voy a ver si le tomo una captura a este libro. Se lo voy a poner en pantalla para que no crean que yo estoy aquí engañándoles. Bueno, voy a tomar la captura y al número de página también. Miren, déjenme ver. Voy a minimizar esto, colocar esto aquí. Ok, perfecto. Lo acabo de cortar. Esquemas o bosquejos de teología, usted lo puede encontrar en inglés, es Outlines of Theology, algo así. Página 414. Las consecuencias del pecado de Adán para su posteridad son: número 1, el cargo judicial de la responsabilidad legal de ese pecado sobre todos en su creación, a quien él representaba en el pacto de obras. Miren, yo entiendo que hay un pacto de obras que muchos defienden, ¿no? Que la Biblia no habla. La Biblia solo le dice a Adán: el día que comas de esto morirás. Y bueno, dentro de la línea bautista o de algunos calvinistas están los progresivos que no creen en el pacto de obras, y están los federalistas, ¿no? Que son, no, ahí hay un pecado, ahí hay un pacto de obras, cuidado. Y de hecho, insisten que hasta nuestros días hay un pacto de obras, o sea, uno se puede salvar por obras. Claro, ellos sacan la tajada de la mano, se sacan la carta debajo de la manga y dicen: no, es que no es que se puedan salvar, que sí se podría, pero es que nadie puede, solo Jesús. Y vean, hermanos, que no sé si en este video, que no lo quiero hacer más de 40 minutos, 45 minutos, pero voy a ver. La cosmovisión que tenían los padres griegos sobre el pecado ancestral y las consecuencias que se heredaron, que por cierto, Hodge aquí dice que las consecuencias del pecado de Adán fue eso, ya lo leímos. Segundo, el consiguiente nacimiento de cada uno de sus descendientes en un estado de exclusión de la comunión vivificante del Espíritu Santo. Es que se mezclan cosas. El Espíritu Santo vino después de que Cristo consumó la obra redentora en la cruz. Y bueno, le dijo: no los dejaré solos, el Espíritu Santo vendrá y Él los asistirá, Él estará con ustedes. Pero allá es otro punto que se les cae a los calvinistas, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, estaba sobre algunos, pero no permanecía. Y entonces la obra regeneradora, de la cual los calvinistas hablan mucho, la obra previa de la regeneración, que hay algunos ahí en internet andan hablando de una concomitancia, ¿no? No, es que todo pasa en el mismo momento, todo pasa en el mismo momento. No, los calvinistas enseñan que aunque ellos quieran hacer algo lógico, ¿no? No cronológico, lógico, algo lógico. Pero ellos enseñan primero que el Espíritu Santo llega a la persona y le da vida. Regenerar es cambiarle la naturaleza que tiene por otra. O sea, pasar de un estado a otro, de muerte a vida. Entonces ellos hablan de que el Espíritu Santo llegaba y bueno y tal, ¿verdad? El punto es que hasta para eso se les complica a los calvinistas, porque ellos tienen que aceptar, según el pacto, el continuismo, ¿no? Que muchos sostienen, que no hubo ningún tipo de cambio, digámoslo así, en la manera en cómo Dios obró la salvación desde la cosmovisión de ellos, ¿no? De que, o sea, no cabe, porque el Espíritu Santo debería estar accionando también de la misma manera que acciona hoy en día, porque son los elegidos de siempre, los regenerados de siempre, por el Espíritu Santo de siempre, actuando de la misma manera de siempre, lo cual bíblicamente no es así. Así que bueno, vemos a Archibald Alexander Hodge en su libro Outlines of Theology, o bosquejos o esquemas de teología en español, y él dice que las consecuencias del pecado de Adán para su posteridad, cosa que no se encuentra en la Biblia, de nuevo haciendo un desarrollo filosófico y permitido, ¿no?, por el propio sistema, porque si no el sistema no tiene sentido. Entonces, parten del pecado original y dice: ¿cuáles fueron? Bueno, el cargo judicial. No se ve ni en Romanos 5.
como en los cánones de Dort, inicia mal. Segundo, el consiguiente nacimiento de cada uno de sus descendientes en un estado de exclusión de la comunión vivificante del Espíritu Santo. Lo tercero, y ojo, no estoy diciendo que creo lo contrario, ¿verdad? No creo ni eso porque hay una falsa dicotomía o somos muy binarios, ¿no? Si crees esto o lo otro, si eres calvinista o eres pelagiano. No, o sea, no, uno tiene que aprender, hermanos, a hacer las distinciones necesarias. Yo no voy a estar aceptando lo opuesto a algo solo porque no estoy de acuerdo con eso. Tenés que ir a la Biblia y ver, bueno, el Espíritu Santo viene, convence al mundo de justicia, de pecado, de juicio. Y la Biblia dice que el hombre resiste al Espíritu Santo. El muerto espiritual, que desde allí se funda otro concepto que fortalece, digámoslo así entre comillas, el tema de la depravación total, porque no solo es el pecado original, ¿no? Porque del pecado original resulta que el hombre está muerto espiritualmente luego. Ajá. Yo no acepto la definición calvinista o reformada de la muerte del espíritu, que creo, porque está en la Biblia, que hay una muerte espiritual, sí, pero ¿qué significa? Porque en Efesios, donde se habla de muerte espiritual, después se ve al muerto espiritual haciendo cosas. No, esa es la carne. O sea, hermanos, somos un ser. Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él. Ahora yo le preguntaría a usted si es bipartito, es tripartito, qué es lo que está muerto, si el alma o el espíritu, o el alma y el espíritu. Pero lo que está hablando es que hemos tenido una separación, la muerte, como el caso del hijo pródigo, que el calvinista va a tener problemas para explicar la parábola del hijo pródigo, porque no se la va a aplicar a un inconverso como se la va a aplicar a un cristiano que se ha apartado. Porque allí, y vean lo antojadiza que es la manera en cómo hacen selección de ciertos pasajes, ciertas parábolas, porque en la parábola del hijo pródigo, el hijo estaba muerto, según el padre, o sea, se había separado. Yo lo que quiero llegar, hermanos, que usted entienda, que la palabra muerte espiritual no significa que hay algo en usted que está con necrosis y que no puede responder a nada, es una tumba ahí adentro, no sabemos cómo, no sabemos qué. Otra vez, un desarrollo especulativo y en este caso metafísico. Porque Dios no nos está diciendo, no, es que hay algo allí que ya no me... Imagínense la tremenda inconsistencia y contradicción bíblica que hay en esto. Romanos 5 hace una comparación entre el primer hombre y el segundo hombre. Entre cómo afectó el primer hombre y su pecado al resto de la humanidad. Afectar no es lo mismo que imputarle el pecado a todos. Pero cómo afecta al resto de la humanidad. Sí, es evidente. Hay una afección de la cual Cristo nos vino a salvar a todos, tanto bebés como ancianos, jóvenes, adultos, todos con en diferente situación, ¿no? O sea, Dios ha de juzgar como juez justo a cada uno según su situación, según su circunstancia, según el nivel de luz que se le fue dado, según la justicia o la injusticia que padeció, según la justicia que hizo o la injusticia que hizo también. Así que hay un efecto, por supuesto que hay un efecto, pero la Biblia no habla de estos efectos que Hodge está diciendo aquí. Y vean la tercera, la consiguiente pérdida de la rectitud original y la tendencia inherente y prevalente al pecado. ¿Correcto? Sí, en eso estamos bien. Por eso les digo, hay cosas que se van mezclando. Claro que el ser humano está depravado. Y ese es uno de los puntos de la depravación total. Que la palabra depravado, yo lo tenía aquí, miren. Voy a ver si se los pongo rápido. Que es según la RAE, según la definición de la Real Academia Española. La puse aquí para ser más rápido, ¿no? Acción y efecto de depravar o depravarse. Ajá. Conceptos clave y definición. Corrupción y perversión. ¿Okay? Eso estamos bien, ¿no? El hombre está corrompido, efectivamente. Una de las consecuencias que hemos heredado a causa de haber salido del Edén por el pecado de Adán es que tenemos una naturaleza corrompida. Por eso morimos. Por eso un bebé muere. Y como decía antes, ¿verdad? Romanos 5 hace esa comparación entre el hombre viejo, entre Adán, el primer hombre, y el segundo. ¿Y qué quiere decir? Que el poder de Adán fue mayor que el de Cristo. Si usted lee detenidamente
estimado hermano, se va a dar cuenta que la comparación que hace Pablo en ese capítulo 5, que tiene su contexto, es que por cuanto abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que aunque el pecado de uno afectó, mayor es la justificación que se puede lograr en Cristo. Hermanos, no hablamos de un universalismo. Pablo no está hablando ni de universalismo, no está hablando ni de un estudio de antropología, no está hablando de que como el espíritu del hombre, el alma, o sea, no está hablando de un sistema judicial en el cual Dios imputa a una descendencia después de Adán y todos son pecadores por Adán, incluso los bebés que van naciendo son pecadores. No, no está hablando de eso, está hablando, y ese es el problema de siempre. Está ensalzando al segundo Adán, que es Cristo, a la corrupción que trajo el primero y a la vindicación que trae el segundo, que es mayor, que es más fuerte. Y con esto quiero ir finalizando, hermanos. Quiero que piensen en algo. Este video va a tener 2, 3 partes quizás. Quiero que piensen en algo. ¿Qué o quién ha tenido más poder? Según Romanos, tiene más poder Cristo y su muerte en la cruz. Pero la doctrina calvinista hace prevalecer, aún después del sacrificio de Cristo, las consecuencias, o más bien la imputación del pecado de Adán, mucho más fuerte que el sacrificio expiatorio de Cristo. Hace ver la naturaleza del hombre pecaminosa, ¿no? La naturaleza pecaminosa del hombre la hace ver más fuerte que el evangelio con poder que Pablo dice anunciar. La doctrina calvinista de la depravación total no tiene nada o poco más bien que ver con qué moralmente malo sea el hombre o moralmente inclinado al mal o perverso, como dice la definición pérdida de la rectitud moral, alejamiento de lo que se considera natural o moralmente correcto. No, incluso Luis Berkhoff, Herman Bavinck, Turretin, Hodge y muchos otros calvinistas, y todos, incluyendo Agustín, ¿no? Incluyendo Agustín. Desde Agustín. Se sabe, y ellos lo entienden muy bien, ellos saben perfectamente bien, voy a ver si lo encuentro, que el ser totalmente depravado o impedido, no hace que el hombre sea tan malo como pudiera llegar a ser, que ahí es una contradicción, ¿no? Por eso le cambian tanto el nombre. Porque no tiene tanto que ver con lo moralmente malo que un ser humano pueda llegar a ser, no tiene nada que ver con eso. Tiene poco que ver con eso, perdón. Con lo que sí tiene que ver es con la inhabilidad. Fíjense bien si no es una contradicción bíblica flagrante. De hecho, en el capítulo 20 de Esquemas de Teología de Archibald Alexander Hodge, el capítulo 20, después de hablar del pecado original, después de hablar de la depravación, el capítulo 20 continúa la misma línea de pensamiento titulado Incapacidad. Ojo, hermano, ojo. La depravación total no tiene mucho que ver con que el hombre esté inclinado al mal, corrompido y tal, y hagan malabares filosóficos como Jonathan Edwards, hablando de un bien moral, un bien natural, un bien que sí agrada a Dios y otro no, y que el hombre está impedido de hacer cualquier bien. Algo increíblemente especulativo. El hombre puede hacer bien, pero no es bien. Y ojo, porque ya voy a llegar al clímax de esto. Retomo, ¿no? Retomo. El capítulo 20 de bosquejos o esquemas de teología se titula Incapacidad. 3 elementos principales involucrados en las consecuencias que conlleva, siempre hablando de las consecuencias del pecado de Adán. El primero que menciona es el pelagianismo, ¿no? El semipelagianismo, pero ojo, el calvinismo, ¿no? El que le sigue es el agustinianismo, ¿sí? Y ojo con lo que dice. Voy a ver si se los puedo pegar también ahí para que lo puedan ver. Vamos a ver. Consecuencias. Y eso está en la página 438. ¿Qué dice? Veamos qué dice. Dice que el agustinianismo, ojo, que fue adoptado por todas las iglesias protestantes originales, luteranas y reformadas. El hombre es por naturaleza tan completamente depravado en su naturaleza moral
como para ser totalmente incapaz de hacer algo espiritualmente bueno. Ahí vamos, ahí vamos. O cualquier grado para comenzar o disponer de él mismo. Que incluso bajo las influencias excitantes y surasorias de la gracia divina, la voluntad del hombre es totalmente incapaz de actuar correctamente en cooperación con la gracia. Hasta que la voluntad misma se renueva radical y permanentemente mediante la energía de la gracia. Este es el principio de la regeneración previa. Incluso después de la renovación, y aquí hay algo bien contradictorio, de la voluntad siempre depende de la gracia divina para incitarla, dirigirla y habilitarla en el desempeño de cada buena obra. El detrás de todo esto, de la depravación total, de nuevo, y yo quiero que les quede bien claro esto, no es qué tan malo puede hacer el hombre, que eso, como les digo, ustedes consulten cualquier teología sistemática, cualquiera, y se van a dar cuenta que todas le van a decir lo mismo. Si ustedes leen la de Berkov, que se los animo, en la página 280 empieza a hablar del pecado original, y en la 295, que primero Dios se las traiga para el siguiente video, en la página 295, Berkov empieza a hacer un malabar terminológico increíble. O sea, hermanos, aquellos que comentan, no, es que no puedes entender las doctrinas calvinistas, en modo de ironía, ¿no? O de sarcasmo, un poquito de sarcasmo sano. Yo creo que ni ustedes, hermano. Y yo creo que ni el propio Edward, yo creo que ni los propios calvinistas, que se encuentran con una disonancia cognitiva tan grande que luego ya no pueden leer la Biblia sin esos lentes y ya se les dificulta enormemente encontrar un contexto sano, bíblico, pero ya muy influenciado, o sea, muy influenciado, pero viven una disonancia cognitiva. Cuando puedan, les motivo, léanse este libro. Muy bueno, El hallazgo de la verdad de Nancy Pearcey. Ahí habla precisamente de eso. Que una cosmovisión, ya sea una teología, una filosofía, lo que sea que usted abrace, debe de corresponder con la realidad. Vean que Agustín dice que el hombre está depravado, que es incapaz de poder hacer algún bien espiritual. Ajá, y uno se queda ahí como, sí, es cierto. Lea cualquier teología sistemática y se va a dar cuenta que no es que el hombre sea malo o inclinado al mal, es la inhabilidad, como lo dice Luis Berkov, Herman Bavinck, entre otros. Usted está inhabilitado ¿de qué? ¿De hacer algún bien espiritual? Sí, pero es que ese bien espiritual ellos no lo llaman como realmente deben de llamarlo. Ese bien espiritual es el evangelio. La noticia, ojo, con poder que Pablo predica, de la cual él no se avergüenza, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No solo a un grupito de elegidos, no solo a unos cuantos. No es que el pecado de Adán pudo más que el sacrificio expiatorio de Cristo, que es lo que esta doctrina del pecado original, la depravación total, la inhabilidad del ser humano, porque está muerto por el pecado de Adán. Un bebé ya nace muerto espiritualmente por el pecado de Adán. Según la cosmovisión calvinista, muerte significa que no puede hacer nada. Aunque la Biblia todo el tiempo está diciendo y resisten el espíritu y hacen tales cosas, aunque están muertos, ustedes hacen las cosas de la carne y tal, van en contra del espíritu. Lo que está hablando de la muerte es la separación de Dios. Claro que somos malos. Claro que la persona, cuando tenga uso de razón, conciencia, lo primero que va a hacer por la naturaleza corrompida que tiene y por este mundo atascado de pecado y de maldad, lo primero que va a hacer es pecar. Porque está inclinado ya en una naturaleza, en un mundo que ya no es el Edén. Tenemos que entender eso. Una de las consecuencias que heredamos, aparte de la muerte y la corruptibilidad, y que vamos a pecar, es que ya no estamos en el Edén, hermanos. Debemos de entender eso. Un bebé muere porque ya no está en el Edén, porque carga hoy una naturaleza corrompida. Su cuerpo va a morir. Pero esta doctrina de la depravación total hace más fuerte el pecado de Adán, mandando a todos estos niños no sabemos para dónde. Que ojo, los calvinistas consistentes siguen siendo consistentes, obviamente, en decir que unos niños irán al fuego eterno, porque la elección, la predestinación,
Ojo, y pongan mucho oído, hermanos calvinistas, para que puedan sopesar lo que estoy diciendo. Cuando usted habla de elección incondicional, lo que se está diciendo es que es incondicional, ¿no? No depende de edad, de sexo, de raza, de nacionalidad, ¿no? No depende de si tiene si tiene un día de gestado en el vientre de la madre, o si ya tiene 99 años. Es incondicional. Y si nosotros vamos a Romanos 9, famoso texto que a los calvinistas les gusta sacar fuera de contexto, no depende del que quiere ni del que corre. El niño adentro no cumple ninguna de las dos. Pero, ¿dónde podemos encontrar un texto? Bueno, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Al calvinista le encanta hacer teología de a Jacob amé. Los eligió incondicionalmente, ¿no? Y a Esaú, ¿qué pasó? Lo aborreció. Según el calvinismo, lo odió. Según el calvinismo, lo reprobó. Según el calvinismo, lo condenó. Porque está haciendo una simetría. Según el concepto calvinista, está eligiendo a uno para salvación y a otro para condenación. No me puede decir que está haciendo preterismo allí. Pasó al otro de largo. No. Consideró su pecado y por eso lo condenó. No. Consideró que era un bebé y por eso lo perdonó. No, no, no. Los calvinistas consistentes van a decir a Jacob amé, a Esaú aborrecí, y esto lo hice antes de que siquiera ellos hubieran hecho bien o mal. No, de hecho, Dios no consideró si Esaú había hecho un bien o un mal para reprobarlo o condenarlo o odiarlo o aborrecerlo. Y hermanos, estoy seguro que hay un malabarismo gramatical, hermenéutico, filosófico, intelectual incluso, para poder zafarse de todas estas. Pero la verdad es que la depravación total pone a todos en la misma condición, muertos espirituales. ¿Y qué es un muerto espiritual? Es aquel al que Dios está airado todo el día con él y lo quiere y lo va a condenar y lo va a juzgar. Los bebés que han muerto, nosotros entendemos, y la Biblia es clara, que a ellos les pertenece el reino de los cielos. De ellos es. Hermano, Dios es un juez justo. ¿Cómo condenaría a un bebé que no tiene un pecado? Pero el calvinista le imputa el pecado y allí no quieren ser consistentes. Le imputa el pecado de Adán a toda la raza humana y aparte de que ya están depravados, o sea, inhabilitados de creer un bien divino, un bien espiritual. No pueden porque están muertos. El muerto nada oye, nada ve, nada siente. Si ustedes leen este libro, se lo voy a mostrar acá, que se llama... ¿Dónde lo tengo? Quiero encontrar una portada para enseñársela. Ops, sí, este es. Si ustedes leen ese libro de J.C. Riley, Vivo o Muerto, efectivamente, ahí él explica que el muerto nada sabe, nada conoce, no entiende nada porque está muerto, no oye nada. O sea, es más fuerte la muerte por el pecado que es imputado, porque no lo hizo él, que lo hizo Adán, pero como de alguna manera que nadie sabe, estábamos en los lomos de Adán, biológicamente, o el alma, o preexistencia del alma, no sé, ahí ya quieren ignorar, eso es un misterio, ¿no? Pero lo que no es un misterio es que estábamos en Adán, eso no es un misterio. Pero Vivo o Muerto de J.C. Riley ejemplifica muy bien la incongruencia e inconsistencia y se ve muy bien la inhabilidad de responder siquiera al evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, no estoy haciendo una caricatura. Efectivamente, esto es lo que enseña el calvinismo en cuanto a la depravación total. Que el hombre puede hacer bienes, sí, el hombre puede hacer un bien, pero no puede hacer un bien espiritual. No, eso no lo puede hacer. Un bien que agrade a Dios, no, porque no puede hacer nada para ganarse la salvación, hermanos. Oigan bien, nadie se gana la salvación. ¿No entienden que es un regalo? Y que a cambio lo único que Dios exige al hombre es recibirlo por medio de la fe. No, porque la fe entonces sería una obra si es del hombre.
¿Acaso no han leído Romanos? Que el que tiene fe ha descansado de sus obras. O Hebreos, creo que es. Ya no se cuenta, la fe no se cuenta como una obra. Pero si fuera así, yo les pregunto a los calvinistas, porque ellos dicen el Espíritu Santo regenera, para que entonces el hombre libremente, oigan bien, libremente pueda tener fe. Ahora yo les pregunto, ¿la fe es un don que Dios les da? O sea, ¿se los infunde? ¿O cuando ya Dios los regenera a través de su Santo Espíritu, ellos son libres ¿para qué son libres? ¿Para recibirlo y rechazarlo? ¿O es una obligación impuesta? No, son las dos cosas. Hermanos, no pueden ser las dos cosas. Ahora, ya voy a finalizar. Pero le pregunto al hermano calvinista, si la fe es un don, como lo entienden ellos, y es la gracia de Dios, ¿no? O sea, el Espíritu Santo primero va, habita en ellos y los regenera, o los regenera de afuera, quizá, ¿verdad? Y los habilita para que puedan oír el evangelio y responder libremente. La pregunta es, ¿responden libremente o se les infunde la fe como un don que no es de ellos? Pero cuando lo tienen, esa fe que ejercen, digámoslo así, ¿es de ellos o no es de ellos? Porque si libremente ejercen fe, bueno, cerremos todo. Porque ellos consideran que si el hombre libremente tiene fe, es una obra. No. Es que estás entendiendo mal, porque primero tiene que ser regenerado para después ya poder elegir libremente. No. Entiendan que eso es una inconsistencia lógica, una contradicción lógica. Una contradicción lógica. No, el hombre calvinista está muerto, o sea, según el calvinismo está muerto espiritualmente, no quiere ningún bien. Según el calvinismo, Dios ya los eligió a quienes resucitar su espíritu, porque está muerto literalmente. Cuando nosotros creemos que la Biblia enseña que estar muerto es separado, no significa inhabilitado, que es lo que la depravación total tanto enseña. Entonces, ¿nosotros qué hacemos, hermanos? Bueno, lo que nosotros hacemos es fácil, ¿no? La bateamos. Somos buenos para batearla por donde sea. Te regenera porque ya te eligió desde antes de la fundación del mundo. Y ya eligió infundirte fe. Porque no puede venir de fe, la fe de ti no puede venir, no puede nacer en ti, ni libremente después de ser regenerado. Es una contradicción. O, o Dios te da libertad, como lo dice el arminianismo, ¿no? Que te regenera para poder decidir si sí o no. Eso sería así una libertad. Pero el calvinista no cree eso. Le infunde. Y si nosotros nos vamos a Juan 6:44, lo arrastra, lo obliga. ¿Entienden eso? Lo obliga. Porque él está muerto. O sea, te da vida. Lo que Cristo dice y lo que la Biblia dice abiertamente, que primero hay que creer, que luego el que crea, que es la fe, mediante la fe, ha de tener vida. Y ese nuevo nacimiento solo Dios lo puede hacer, pero primero te pide tener fe. No es que es una obra. Léanse Romanos. La fe no es contada como una obra. Ese es el grave error que el calvinismo no ha querido reconocer. Que nosotros y nadie afirma que aportamos algo para ser salvos. La salvación es por gracia, como dice Efesios 2, por medio de la fe. Hermanos, cierro con esto. ¿Quién te va a dar un regalo tan grande como una salvación a cambio de nada? A cambio de reconocer tu pobreza espiritual, a cambio de reconocer tu insuficiencia ante un evangelio que, como dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Dios no hace acepción de personas. Dios no le ha imputado el pecado de Adán a nadie. El alma que peca, esa morirá. No, es que eso es esa es una, ellos no lo llaman contradicción, lo llaman paradoja. No, eso es una paradoja. No, lo que pasa es que has entendido mal. Has sacado de contexto
esos textos que tú has agarrado como textos de prueba para sostener doctrinas tales como la depravación total. Que de ser depravados, todos estamos depravados, corrompidos, hemos heredado consecuencias a través del pecado de Adán. Fuimos sacados del Edén, por decirlo de alguna manera. Adán y Eva fueron sacados del Edén, empezaron a vivir en un mundo ya corrompido, donde todo empieza a morir. Los animales, las plantas, los seres humanos. Y nosotros somos ejemplo de eso, hermano. Hermano, Cristo murió. La muerte física es una consecuencia que Cristo también ha de redimir para todos esos bebés que mueren sin conocer. Porque una de las cosas es que dicen, no, el provisionista se carga, yo no soy provisionista, pero lo digo porque lo he oído, se carga las 5 solas. No, si el que lo hace es el calvinista con su inconsistencia de decir que los niños se van al cielo por otro medio que no sea por medio de la fe. Sola fide. No, es que se va por sola gracia. Ahí descontextualizan incluso su mismo sistema. El calvinista manda a los niños al cielo porque se dan cuenta que experiencialmente un hijo de Dios estaría lejos de condenar a un bebé por el pecado de su padre. Mucho menos Dios. Ningún sistema judicial condena a un niño a cadena perpetua por un pecado que hizo su padre. Ustedes dicen, Ezequiel 18, que nuestros padres comieron las uvas agrias y nosotros heredamos la dentera. Mas nunca más será así. El alma que pecare, esa morirá. Así que, hermanos, el calvinista es inconsistente con este sistema de la depravación total, que el niño ya sale con el pecado de Adán, que por cierto, pecado de Adán y pecado moral cometido por él mismo es la misma situación. El niño está en la misma condición de muerte espiritual que un violador, que cualquier hombre que peca en el mundo. En la misma condición, y Dios ve a eso. ¿Cómo lo ve? Y ahí nos acusan a nosotros de ser sensacionalistas o sentimentalistas. No es que tú te mueves así porque tú ves al bebé y te da sentimiento. No, es que desde la cosmovisión calvinista, Dios a ese niño lo ve como un trapo de inmundicia quizás y lo quiere condenar. La ira de Dios está sobre él. No, es que Cristo también pagó por él. Pero que no dices que solo es a los elegidos y la única manera es por medio de la fe. No te estás cargando ahí sola fide. Te la estás cargando, pero obviamente por mantener tu sistema tú te vas a idear otras vías y no puedes ser consistente como otros calvinistas de pura cepa consistentes. Que ellos dicen, no, los niños por la depravación total están en la misma condición que un pecador. ¿Y qué aplica para ellos? ¿Gracia? No, aplica la elección incondicional. Es incondicional porque no ve género, no ve raza, no ve nacionalidad, no ve color de piel, no ve si han hecho bien o mal, no ve nada de eso. Porque a Esaú lo aborreció desde antes que hiciera algo bueno o malo. Según la cosmovisión calvinista, eso significa, no es un modismo semítico. No, eso no es un modismo semítico. No, ahí está diciendo que aborrecer es odiar y enviar directo al infierno. Así como a Jacob amó y lo salvó. Porque es soteriológico el pasaje. Eso creen el calvinista. No es un modismo semítico. No es como cuando Jesús dice, el que me ame a mí y no aborrezca a su familia no es digno de mí. Pues hay que odiar. No, dicen los calvinistas. Ahí está sacando de contexto eso. Jesús no te manda a odiar a tu mamá, a tu papá, a tu familia. Pero en Romanos 9 sí. Así que les dejo eso. Piensen, hermanos. Piensen. Porque hay un determinismo fatalista del cual dentro de la cosmovisión calvinista ni los niños se salvan por la depravación total. Porque la depravación total es que cargamos la imputación del pecado original y como resultado no es que seamos malos solamente, es que somos inhabilitados de poder responder al único mensaje del cual Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Así que les dejo eso, amados hermanos, y reflexionemos. Voy a seguir con esta serie. Puede ser quizás unos 2 capítulos más de la depravación total o uno más quizás, 1 o 2, y ahí nos vamos a seguir viendo. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo a todos.